México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de las drogas. La política prohibicionista que se ha seguido en los últimos años, sin duda ha incrementado la violencia en nuestro país y ha traído la criminalización de un sector de la población por llevar a cabo sus actividades relacionadas al uso de drogas, incluidas aquellas de bajo impacto, como es el caso del cannabis. Sobre todo, esta estrategia ha fallado en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores. Lejos de inhibir el problema, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del incremento en el consumo internacional y nacional del cannabis y de otras drogas. Todos los días que nos reunimos en las reuniones de seguridad con el señor presidente antes de las 6 de la mañana, nos dan cuenta precisamente del tema del mercado ilícito que enfrentamos día a día en nuestro país en relación al cannabis. Conforme al Informe Mundial sobre Drogas 2017, el cannabis es la droga más consumida en el mundo. Según este reporte, 192 millones de personas entre 15 y 64 años manifestaron haberlo consumido en el último año. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 13.8 millones de jóvenes entre los 15 y 16 años han probado por lo menos una vez el cannabis. Esto quiere decir que por lo menos el 5.6% de los jóvenes entre 15 y 16 años han consumido alguna vez esta sustancia y el 3.9% de la población entre 15 y 64 años lo han consumido al menos una vez. En nuestro país, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol, tabaco 2016-2017 reflejó un incremento del 10.3% en el consumo global de las drogas. En particular, el cannabis mostró un alza en su consumo del 6 al 8.6%. Esta cifra representa a las personas que lo han probado alguna vez en su vida. El incremento en el consumo del cannabis nos obliga a analizar un enfoque diferente, precisamente porque el objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia en la sociedad. Por ello, el tema del cannabis debe de analizarse desde la óptica de salud pública que establezca el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor como ejes rectores. Solo con un enfoque de salud pública que reconozca la realidad de nuestro país podremos atender el problema de forma eficaz. A la fecha, existen diversas iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que proponen medidas para permitir el uso del cannabis con fines médicos y lúdicos. Cada iniciativa plantea
soluciones distintas al consumo ilegal de esta sustancia, lo cual los datos demuestran que es una realidad en nuestro país. El mayor reto que se enfrenta el modelo de regulación, al que se enfrenta el modelo de regulación, es equilibrar el enfoque de salud pública que atañe al consumo de este tipo de sustancias con los intereses derivados con su comercialización. Por un lado, se deberán minimizar riesgos y daños relacionados con el consumo del cannabis y por el otro, se deberán normar los intereses del mercado que buscan incentivar su uso sin importar el fin, con tal de obtener mayores ganancias. Aquí están estos dos puntos importantes para reflexionar. Por un lado, los intereses del mercado que buscan incentivar su uso y por otro lado, se deberán minimizar los riesgos relacionados con el consumo del cannabis. Con el objeto de emitir una norma que equilibre los retos antes señalados, la regulación, que no despenalización, que no legalización, la regulación que emita este honorable Congreso de la Unión deberá considerar las lecciones aprendidas de los estados que han legislado en favor del uso del cannabis, apostando por el control y la minimización de los riesgos asociados al consumo de esta sustancia. Para ello, se destaca que solo 2 países, Uruguay y Canadá, cuentan con una legislación que permite el consumo legal de cannabis para uso no medicinal. Adicionalmente, en los Estados Unidos existen 8 estados de la Unión Americana cuya legislación local permite el consumo legal del cannabis. Otros países, como Holanda, consideran la posesión hasta cierto gramaje y el consumo del cannabis una falta que no será perseguida si se cumplen con las condiciones previstas en ley. En el año 2013, Uruguay fue el primer país en legalizar el consumo de cannabis para usos distintos al medicinal. La ley establece que el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. Asimismo, se establecen reglas específicas para su distribución y consumo, donde se establece que deberán existir un registro de consumidores y que solo podrán consumir este producto aquellos ciudadanos o residentes del país mayores de 18 años. La adquisición del cannabis podrá realizarse por quienes cuenten con registro previo y podrán adquirirlo en farmacias autorizadas hasta 10 gramos por semana con tenencia máxima de 40 gramos. Del mismo modo, están permitidas hasta 6 plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año y se podrá cultivar en clubs con membresía. Por otra parte, la legislación uruguaya estipula la regulación de permisos a empresas privadas para cultivo de marihuana psicoactiva orientado al uso medicinal o recreativo y cultivo
con fines de investigación. Después me voy a referir a la iniciativa que presentamos en el Senado de la República antes de que yo solicitara la licencia correspondiente, en relación concretamente a la regulación de permisos a empresas privadas. En noviembre del 2016 se aprobó la legalización del uso de cannabis con fines distintos al uso medicinal en 8 estados de la Unión Americana. Dichas entidades representan casi el 20% de la población total del país. Entre los estados cuya legislación permite el uso del cannabis con fines tanto medicinales como lúdicos se encuentra el estado de California, en donde se permite el autocultivo de hasta 6 plantas de marihuana para uso personal. Asimismo, la legislación permite la comercialización, distribución y producción de cannabis para consumo adulto en establecimientos previamente autorizados por dicho estado mediante la emisión de las respectivas licencias. El consumo de cannabis con fines medicinales se encuentra permitido para pacientes de cualquier edad, siempre y cuando cuenten con la respectiva receta médica. El caso más reciente de regulación es el de Canadá, país que en octubre del 2017 se convirtió en el segundo estado en emitir una regulación que permita el consumo legal del cannabis para uso no medicinal. Quiero también manifestarles que en la etapa de transición estuvimos en Canadá y gran parte del tiempo que permanecimos ahí y en relación con las autoridades de Canadá, nos hicieron una exposición sumamente rigurosa y muy amplia de cómo ellos regularon este consumo legal de cannabis para uso no medicinal. Canadá estableció un marco jurídico para control, distribución, venta y posesión de cannabis a lo largo de su país con 3 objetivos principales. 1, proteger la salud y seguridad pública al permitir a adultos acceder legalmente al cannabis y sus derivados. 2, evitar el consumo de esta sustancia en jóvenes. Y 3, evitar que las ganancias derivadas de su distribución y comercialización se quedaran en manos de criminales con el fin de disminuir el mercado negro. Quiero también hacer hincapié que el mercado negro en Canadá está penalizado, está criminalizado si no se está dentro del marco regulatorio de Canadá. Adicionalmente, se establecieron parámetros de calidad y seguridad en aras de proteger la salud de los consumidores. Asimismo, se estableció la obligación del Estado de llevar a cabo acciones para educar a la población respecto de los riesgos y consecuencias del uso de cannabis. Así entonces, tienen una campaña muy importante de prevención en la cual se manifiestan o se hacen patentes los riesgos y las consecuencias del uso de cannabis. Conforme a la legislación emitida, distribución y consumo de cannabis en este país se podrá llevar a cabo, según la iniciativa que presentamos, a través de la adquisición en establecimientos autorizados. Asimismo, nosotros hemos presentado una iniciativa en la que se podrá llevar a cabo la siembra para el autoconsumo. Establecimos también los límites para la siembra, como las reglas también para la venta al público en los establecimientos autorizados a través
de la creación de un instituto que estará sectorizado en la Secretaría de Salud. En este sentido, la regulación que emita el Honorable Congreso de la Unión no puede limitarse solamente a modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con el objeto de despenalizar el consumo de cannabis. Esta deberá estar en línea con la práctica internacional y regular toda la cadena. Esto es, desde la siembra del cannabis, las etapas previas al consumo, las medidas para mitigar las derivadas del mismo, ya sean para uso lúdico, terapéutico, medicinales o científicos. Finalmente, no omito mencionar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, derivada de las sentencias de amparo en revisión, invitan al análisis de este tema con mayor celeridad. Por ello, es fundamental incorporar en las discusiones en relación con este tema las lecciones aprendidas respecto del control y la minimización de los riesgos asociados al consumo del cannabis, con una perspectiva de salud pública respecto y restricto a los derechos humanos. Quiero también compartir con ustedes que la iniciativa que presentamos tiene dos ejes fundamentales. El primer eje es de justicia social, es decir, las poblaciones que fueron tradicionalmente criminalizadas por producir o comercializar el cannabis están siendo contempladas en esta ley. Tiene un enfoque de justicia social, están autorizadas para su producción las sociedades cooperativas, principalmente de campesinos que tradicionalmente, insisto, han sido criminalizados por la producción de la droga. Esta iniciativa contiene un capítulo que hasta donde yo he leído y escuchado no lo tienen algunos otros países. Este capítulo de derechos humanos es un capítulo muy importante dentro de la iniciativa. Está, por ejemplo, la perspectiva de género, adicionalmente este tema de justicia social. Y me van a preguntar, ¿cuál es o por qué se encuentra dentro del capítulo de derechos la perspectiva de género? Es que no es lo mismo, fíjense ustedes, que una mujer tenga la posibilidad de adquirir la droga para su consumo personal que los hombres. Siempre habrá una diferencia. Ahí hay un tema de discriminación por razón de género y también hay un tema de discriminación por razón de ser indígenas. Adicionalmente también tenemos otros derechos fundamentales que están dentro de esta iniciativa. Por ejemplo, el pluriculturalismo. Es decir, nuestro país en sus, orígenes y su cultura ancestral tiene mucho de estas sustancias psicotrópicas, como puede ser, por ejemplo, el peyote o la misma marihuana originaria de nuestro país. Así entonces, toma esta iniciativa diversas perspectivas en materia de derechos humanos y también la creación de este instituto que regulará la utilización, la comercialización, la producción del cannabis. Pero sin duda alguna, a esta iniciativa presentada junto con otras iniciativas que han sido presentadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, yo quisiera compartirles que
todavía le faltan algunos temas. Por ejemplo, le falta un tema de prevención, hacer más hincapié en la prevención. Le falta también un tanto más del aspecto de la comercialización, quiénes y cómo van a comercializarla. Y otro tema muy importante, sí se penaliza, inclusive con penas privativas de libertad penalmente, la venta a menores de edad. Sin embargo, no está establecida en esta iniciativa tampoco, y hay que caminar sobre esto, que el mercado ilegal y no autorizado de cannabis tendría que ser también penalizado para criminalizar quien esté fuera de este marco regulatorio. Creo que todavía a esta iniciativa le hacen falta estos aspectos de prevención y de regulación, sobre todo en los temas que acabo yo de comentar. Por demás, ahí están las iniciativas y hasta donde tengo conocimiento también, la más reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia está realmente obligando a una decisión del Congreso para regular esta materia. Muchas gracias.